Al final de la tarde, la empresa eléctrica Quito publicó el cronograma de cortes de energía que regirá durante este jueves y viernes. Vamos con Belén Merizalde para que nos cuente detalles desde el sector de la IE. Belén, cuéntanos sobre ahora los apagones de 8 horas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues este jueves y viernes los apagones se extenderán aquí en la capital por 8 horas. La empresa eléctrica Quito decidió dividirlo en 3 franjas horarias. Es así que la primera franja para este corte de energía será desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. La segunda desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Y finalmente la última franja es desde las 13 horas hasta las 21 horas. Sin embargo, les comento que también el Ministerio de Energía emitió un comunicado en el que señaló que ya están listos los horarios incluso para el día sábado. No obstante, al menos aquí en la capital, la empresa eléctrica Quito únicamente publicó los horarios del jueves y viernes, por lo que todavía hay incertidumbre de lo que pueda pasar durante el fin de semana. En todo caso, usted puede ingresar a las redes sociales de la empresa eléctrica Quito o también a su página web para que pueda verificar a su sector qué horario le corresponde y así poder de alguna u otra manera reprogramar sus actividades durante estos 2 días. Esa es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora. Siguen con más noticias desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información. Y sí, malestar por los prolongados cortes de luz. Ciertos cantones de Ecuador llevan más de 24 horas sin electricidad. Municipios como el de Guayaquil y Cuenca han garantizado la operatividad de los servicios públicos a la ciudadanía. A esta hora nos informa Bernarda Ceballos desde el centro de Guayaquil. Bernarda, estamos atentos. Tú nos cuentas. Diana, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. 20 horas con 4 minutos. Efectivamente, les informamos desde el centro de la urbe porteña. Es importante mencionarles que al menos aquí en Guayaquil para los próximos días se tiene previsto cortes de luz de hasta 9 horas de duración. Se realizarán en 2 tandas, 4 horas en la mañana y alrededor de 5 horas en la tarde. Atentos con esto. Mientras tanto, el día de hoy hicimos un recorrido en varios sectores de la ciudad de Guayaquil y pudimos evidenciar que sobre todo al norte de la urbe porteña se registraron cortes, apagones de hasta 6 horas. Veamos el siguiente reportaje. Negocios paralizados y semáforos inhabilitados. Así es como lucieron varios sectores del país a lo largo del miércoles. Ciertos sectores de Naranjal en la provincia del Guayas llevan más de 24 horas consecutivas sin electricidad. Según las autoridades, la alta demanda de energía por las elevadas temperaturas provocó una sobrecarga en un transformador de la subestación Naranjal que ya venía debilitado por la falta de mantenimiento. Desde CENEL se afirma que se realizan los trabajos pertinentes. En Guayaquil, en ciertos sectores del norte, los apagones son de hasta 6 horas y a esto se le añade que los cortes de luz no se realizan a la hora establecida. Varios negocios de la ciudad se ven perjudicados. Pierdo plata, pues señorita, es horrible. De su parte, el municipio de Guayaquil, mediante este comunicado, anunció que sus actividades no se detendrán pese a la suspensión de la jornada laboral, dispuesta mediante decreto ejecutivo. El Cabildo garantiza el funcionamiento de mercados municipales, del registro civil, la operación del aeropuerto y terminales terrestres, además del suministro de agua. Aunque Interagua más temprano advirtió que la distribución de líquido vital se podría ver afectada durante los apagones, sobre todo en sectores altos de la ciudad y dependientes de bombas. La Universidad de Guayaquil dio a conocer que desde las 13 horas de este jueves, las actividades académicas serán en línea. Mientras tanto, desde el Consejo de Educación Superior se anunció que corresponde a todas las universidades del país dar cumplimiento a la disposición del decreto ejecutivo emitido este miércoles. En Azuay los cortes de energía también duran alrededor de 6 horas. El sector turístico de Cuenca, el más perjudicado. Y ya tenemos algo de cancelaciones de reservas. El municipio de Cuenca aseguró que durante el 18 y 19 de abril, los servicios públicos que son de su competencia como aeropuerto y transporte público se mantendrán operativos. Hasta el momento los apagones no tienen fecha de culminación.
Muy bien, es importante mencionarles que el registro civil a escala nacional se mantendrá los horarios habituales para así poder atender a toda la ciudadanía. Nosotros, mientras tanto, les reiteramos la información, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, habrá cortes de luz de hasta 9 horas de duración para los próximos días. Ustedes continúan con más datos desde Estudio Milton, 20 horas con 8 minutos. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la información, Bernarda. Y el presidente Noboa suspendió la jornada laboral de este jueves y el viernes 19 de abril como respuesta a la grave crisis energética. La medida aplica también al sector privado y a las escuelas. La crisis de energía hizo que el gobierno tome medidas extremas. A través de el decreto 226, el primer mandatario ordenó suspender la jornada de trabajo tanto para el sector público como para el privado durante el jueves 18 y viernes 19 de abril. Según consta en el artículo 2, los servidores públicos deberán recuperar estos días con 1 hora adicional durante los siguientes días laborables, mientras que en el privado se deberá llegar a un acuerdo con los trabajadores. Más tarde, el Ministerio de Educación emitió este comunicado, en el que se ratifica la suspensión de clases en instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares a nivel nacional. En lo que respecta a las instituciones públicas, cada una deberá establecer lineamientos pedagógicos para recuperar la jornada educativa y así cumplir con el calendario lectivo. Esta medida causó preocupación generalizada en la población, y una de las entidades que expresó su incertidumbre fue el Consejo Nacional Electoral, pues restan apenas 3 días para la consulta popular y referéndum. Tenemos la preocupación de este inconveniente que ahora tiene el país y obviamente eso sí nos afectaría. Ahora, con la suspensión de la jornada laboral, temen que algunos procesos se entorpezcan. Que necesitamos la colaboración de CNT, del Ministerio de Educación, con los recintos electorales para el día de mañana. Es el voto de las personas privadas de libertad, necesitamos el SNAI, también necesitamos el día viernes, que es el voto en casa, la colaboración del CONADIS. Lo que sí está claro es que el proceso electoral no podrá suspenderse por ningún motivo. 60 días durará la nueva declaratoria de emergencia en el sector eléctrico. La medida se la toma ante los bajos caudales de agua en las hidroeléctricas y las restricciones de energía de Colombia. El anuncio se hizo a través de un acuerdo ministerial emitido por la cartera de energía, en el cual se señala que el sistema eléctrico entrará en emergencia durante 60 días y con posibilidad de prorrogarse en caso de ser necesario. En la disposición se exponen 5 acciones. La primera y principal precisa la adquisición y generación adicional de energía. Y aquí el interrogante, dado que no se establece de dónde se importará el suministro faltante, sin perder de vista que no podemos en estos momentos utilizar las líneas de interconexión de Perú y Colombia. Porque la crisis no tenemos solamente acá en el Ecuador, no tenemos posibilidad de utilizar la interconexión para que nos abastezca ningún vecino. No es fácil, la situación es muy compleja. A pesar de aquello, Iván Rodríguez, exministro de Energía, dice que sí hay soluciones. En la disposición se establece, por ejemplo, la facilitación de procesos de concesión y entrega de títulos habilitantes a iniciativas privadas para generar electricidad, a lo que Rodríguez señala que esto podría ayudar siempre y cuando se garanticen procesos contractuales claros. Lo que sucede es que tiene temor porque el Estado no le da ninguna garantía. Entonces tenemos que darle confianza, tenemos que liderar esos movimientos para que el sector privado se entusiasme e invierta. De igual forma, establece acelerar los procesos de contratación de generación emergente y que las empresas distribuidoras garanticen el aporte de electricidad, participando así en el abastecimiento de energía. Todo esto se le pone a funcionar a la medida de que se va necesitando. O sea, todo está en funcionamiento, mientras si son hidroeléctricas operarán cuando tengan agua. Si son térmicas, están operando. Y a pesar de que todas estas acciones figuren como medidas para hacer frente a esta crisis energética, dentro del presente acuerdo no se establece un periodo de cumplimiento. El gobierno presentó formalmente una denuncia por traición a la patria y paralización de servicio público en contra de la exministra de Energía, Andrea Robo, y 21 personas más tras el colapso del sistema eléctrico en el país.
era insostenible. La hidroeléctrica Mazar ha dejado de funcionar. Hasta este martes la presa operaba por debajo de la cota mínima con el riesgo de un problema mayor con las turbinas y esto ha obligado a paralizar su funcionamiento. De este embalse se alimentan también Paute, Molino y Sopladora, pero nadie había advertido de la gravedad y por ello la emergencia. La denuncia la puso el propio secretario de la Administración, Arturo Félix, y las presunciones son graves. Creen que desde la última semana de marzo del 2024 hasta hoy la exministra Andrea Arrobo habría ocultado intencionalmente información sobre el funcionamiento del sistema interconectado, que ocultó al presidente de la República y al gabinete sectorial de la producción los pronósticos de generación eléctrica. Dice el texto que Arrobo, de manera premeditada, ocultó información presentada por el SENACE. En este contexto señalan al viceministro Ramiro Díaz, a los subsecretarios de la cartera de Minas como responsables de haberse concertado y planificado para ocultar, suprimir y evitar que las alertas respecto de la generación, distribución y transmisión de energía lleguen a los demás miembros del gabinete. Por eso ha habido conflictos entre SENACE, SELEC y el ministerio, cuando han puesto y existen esas cartas en las que han puesto advirtiendo que hay que tomar medidas. La denuncia, sin embargo, apunta también a un supuesto operador de los funcionarios. Se refiere a Esteban Albornoz, asesor de la alcaldía de Cuenca y exfuncionario del sector eléctrico en el correísmo. El presidente Noboa cree que los responsables están dentro, no solo en el ministerio, sino en SELEC, SENEL y las distribuidoras. En cada una de las direcciones, los procesos de contratación o mantenimiento de infraestructura se pararon. Por ello, 14 gerentes de las unidades de negocio, 7 asesores y 9 directores han sido removidos de sus cargos por disposición del ministro de Energía encargado Roberto Luque Núquez. Casi 5 meses de gestión y el gobierno se desayuna que en el sector eléctrico hay una implosión. La crisis no está únicamente en la falta de lluvias y hay evidencia para pensar mal. Por ejemplo, el colapso de Paute operando al mínimo. No se concretaron mantenimientos de turbinas a gas, no se concretó la generación de emergencia o no se suscribieron contratos para el sistema de transmisión. El gobierno ha responsabilizado a la ministra saliente Andrea Arrobo, su viceministro de Electricidad, autoridades de SENEL, director de producción, de generación, autoridades de la Agencia de Regulación y otros. Cerca de una treintena de funcionarios que por ineficiencia o negligencia no llevaron hasta aquí. 21 han sido denunciados. Y los niveles críticos del embalse de Mazar, el más grande de Ecuador, provocaron que esta central hidroeléctrica salga de operación. Iván Rodríguez desde Cuenca nos cuenta más de esta situación actual de esta zona. Hola, Iván. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy las lluvias han hecho presencia en Cuenca, pero de forma escasa. Hemos preparado un reporte sobre este tema, pero sobre todo sobre la situación de la represa Mazar. Les contamos a continuación. Era cuestión de horas y ocurrió. La central hidroeléctrica de Mazar dejó de operar, y es que la situación era insostenible. Observe por qué. Es la cola del embalse, donde actualmente hay más sedimento que agua. El último reporte de la cota se ubicó en 2017 metros sobre el nivel del mar, cuando lo mínimo para operar es de 2115. Son 170 megavatios de potencia que dejó de recibir el Sistema Nacional Interconectado, resultado dramático de la sequía. Ahora la poca agua que queda en Mazar va para el embalse Amalusa, que alimenta la central Paute Molino, que normalmente produce 1100 megavatios de potencia y que por el estiaje de sus 10 turbinas nada más tiene trabajando a 6. Y el panorama es desalentador, pues en los diferentes ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico Paute, la falta de lluvias es visible. Estamos con 40 días sin lluvias significativas, lo cual se ve reflejado justamente en los caudales de los ríos. Lo que necesitamos es lluvias en las partes altas, sí, eso es clave. O sea, la lluvia que cae en la ciudad lamentablemente va a los alcantarillados, va al río y escurre. Eso sí ayuda para la energía eléctrica. Esperemos que el día, desde mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, tenemos sobre el 70% de probabilidad de lluvia. Entonces, esperemos que ayude a recuperarse. Y si este pronóstico se cumple, en algo ayudará, debido a que se necesitan precipitaciones continuas por cerca de 15 días para que la situación en la represa Mazar mejore. Y los niveles bajos de los ríos de Cuenca también ponen en riesgo la dotación del líquido vital para la ciudad. Es lo que les puedo contar desde el austro del país. Regreso a los estudios con más. Buenas noches de mi parte. Gravísimo. Buenas noches, Iván. Gracias por la información.
Y vamos a lo político. La bancada Construye en la Asamblea presentará una solicitud de juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Argumentan que omitió información sobre la crisis eléctrica. La solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, removida del cargo por la crisis energética, es un hecho. Mediante esta publicación en su cuenta de X, la asambleísta de Construye, Ana Galarza, anunció que formalizarán el pedido. La ministra suprimió y deshizo alertas al Comité de Crisis Energética con el propósito de que esta grave situación no fuera conocida para la toma de decisiones oportunas. A la par, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aseguró que pedirán información a las autoridades de energía luego de la consulta popular. Pero sí va a ser importante aclarar a qué significa este sabotaje en materia de que las investigaciones, o ahora con un ministro encargado y próximamente con un nuevo ministro, ¿quién estaba dando las órdenes de cortes? Y ya hay voces que consideran que se deben establecer responsabilidades y critican el manejo de la exministra y la falta de decisiones que eviten los nuevos apagones. No hay soluciones. Vemos demasiadas improvisaciones. En este momento lo que nos toca como país es demandar un plan de acción y claridad. Esta solicitud de juicio político, una vez que sea presentada, debe cumplir con el proceso primero en el CAL y en caso de ser admitido a trámite debe ponerse a la fila, pues en la Comisión de Fiscalización hay 2 por tramitar y en el Consejo de Administración Legislativa CAL están pendientes 5 pedidos por atender. En Nueva York, este último proceso electoral presentará un incremento de empadronados y de juntas receptoras del voto. A pocos días de la consulta popular, la participación de los migrantes refleja un alto interés. Alcibiades Onofre nos cuenta más. Hola, Alcibiades. Buenas noches. Y como los efectos de la crisis migratoria trajeron consigo la movilidad de miles de ecuatorianos recientemente en estos últimos meses, aquellos que no pudieron sufragar en el anterior proceso electoral lo van a poder hacer ahora, puesto que muchos acudieron en la última ocasión a las urnas, pero no pudieron realizar este ejercicio. Sin embargo, se empadronaron y pues las autoridades dicen que hay un 8% de incremento en este registro electoral. Aquí tenemos enseguida el siguiente reportaje. Para los migrantes en el exterior y especialmente en Estados Unidos, la prioridad es la seguridad del Ecuador con el posible endurecimiento de los castigos para quienes se la han vulnerado. En todo Nueva York están habilitados para votar 44.000 ecuatorianos. En este nuevo proceso electoral no se aplicará el voto telemático, sino la presencialidad, refiere el cónsul de Ecuador, José Sandoval. En total hemos visto un incremento del 8% en el número de votantes. Y eso también se refleja en las juntas receptoras del voto. En este sentido, en el Bronx hemos pasado de 33 a 35 mesas, en Queens de 18 a 20 mesas. Los kits electorales llegaron con 2 semanas de antelación y solo sufragarán quienes registraron su empadronamiento hasta el 10 de enero de 2024. Eso sin importar el estatus migratorio del ecuatoriano. En el exterior tenemos un horario diferente y va de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, la invitación es a que lo hagan en el transcurso de la jornada. No hay necesidad de madrugar. Quienes no han registrado su cambio de domicilio y consten aún en el padrón electoral en alguna ciudad del Ecuador tendrán que pagar una multa. Y los ecuatorianos que estén registrados para efectuar el voto en el exterior podrán acercarse a las urnas este domingo portando una cédula de identidad o un pasaporte, ya sea estos caducados, serán válidos aquel día, según lo ha mencionado el Consejo Nacional Electoral. Hasta aquí nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas. Muchísimas gracias, Alcibiades, por la información. Y ahora vamos a conocer la pregunta J de la consulta popular, que dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más información.
Seguimos, amigos, en el séptimo día de juicio al ex contralor del Estado, Carlos Pollitt. Diego Sánchez, empresario de seguros, señaló a dos exfuncionarios del correísmo a quienes habría sobornado. Estefanía Celi, de Primicias, informa. En este séptimo día del juicio en contra de Carlos Pollitt en Miami se escuchó el testimonio de Diego Sánchez, quien respondió el interrogatorio de la Fiscalía y el contrainterrogatorio de parte de la defensa del excontralor. Él admitió haber pagado sobornos no solo a Carlos Pollitt, sino también a Pedro Solínez, ex superintendente de bancos, y hasta al exministro del Interior, José Serrano. Veamos el siguiente reportaje. Es el penúltimo testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con el gobierno de ese país tiene un acuerdo de no procesamiento. Es el empresario Diego Sánchez, quien durante el correísmo obtuvo contratos de reaseguros por 40,3 millones de dólares. En 2013 aseguró haber estado preocupado por la continuidad de sus contratos con Seguros Sucre, pues entonces Juan Javier Rivas había asumido la dirección de la aseguradora estatal y varios de estos habían sido cancelados. Sánchez cuenta que se reunió con el excontralor Carlos Pollitt y el entonces superintendente de bancos Pedro Solínez, que en este caso actuará como testigo en favor del excontralor. Ambos le habían ofrecido un acercamiento con Rivas para que pueda mantener sus contratos y así fue. Por el favor, contó Sánchez, Solínez le habría solicitado un pago de un poco más de $700,000. Repartidos así, 250,000 para él y 510,000 para el excontralor. Este monto corresponde al 30% de las primas que había recuperado, que sumaban un poco más de $2 millones. La Fiscalía estadounidense demostró que el pago al excontralor se hizo a finales de 2015, a través de una empresa de su hijo John Pollitt, mecanismo utilizado en diferentes ocasiones. En el interrogatorio de Fiscalía se expusieron audios de conversaciones que datan de 2020 entre Sánchez y Pollitt, en el que ambos se mostraban preocupados por los acuerdos de cooperación con Estados Unidos que habían conseguido Juan Javier Rivas y Raúl de la Torre, porque en sus términos estaban empezando a cantar. Pero por la tarde el que cantó fue Sánchez. En el contrainterrogatorio mencionó al periodista Anderson Boscán y al exministro del correísmo José Serrano. Sobre el primero dijo que en Ecuador está siendo investigado por presuntas transferencias al periodista, pero que no hay tal. Sobre el segundo, reconoció que en 2019 los unía una amistad y ante la pregunta del abogado de Pollitt de si junto con él cometió algún delito, Sánchez dijo que sí, pero que, sin dar detalles, dijo no estar procesado penalmente. En la capital se llevó a cabo una concentración de ciudadanos quienes apoyan la gestión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La jornada se da el día en que la funcionaria fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Fueron cientos de ciudadanos que portando carteles y banderas se concentraron en la tribuna de los Chiris al norte de Quito. Y no solamente llegaron desde distintos puntos de la capital, sino además de provincias como Los Ríos, Tungurahua, Guayas, Manabí y El Oro, con un solo objetivo: respaldar la gestión de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pensamos que nos íbamos a caer en el abismo. Por fortuna, la doctora Diana Salazar, con la mano en los libros, en la justicia, ha reivindicado en el honor nacional. Que no le ha importado irse contra el mundo para salvarnos de la corrupción. A este plantón de apoyo acudieron también asambleístas, exasambleístas, así como otros funcionarios y activistas políticos, quienes se refirieron a los casos de Metástasis, Plaga y Purga, investigaciones que permitieron a la fiscal descubrir el nivel de corrupción en la justicia y el vínculo de algunos jueces con actores políticos, así como narcotraficantes. Nosotros damos todo el apoyo en su lucha contra la impunidad, contra las mafias narcopolíticas, y no vamos a permitir que la Asamblea pretenda destituir a una fiscal que está haciendo su trabajo. Esta jornada tuvo lugar el mismo día en que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, apareció en la lista de las 100 personas más influyentes de 2024, publicada por la revista estadounidense Time. La misma destaca que la funcionaria de 42 años, además de ser la persona más joven y la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad del Ministerio Público en Ecuador, ha llevado casos desafiantes en beneficio del país. Tras la publicación, Salazar mediante sus redes sociales envió un mensaje de gratitud y reiteró que estos casos refuerzan su objetivo de no ceder ante la impunidad.
Los venezolanos que residen en el país están preocupados porque el cierre de las oficinas consulares en el país, aunque acudieron desde muy temprano para obtener información respecto a sus trámites y documentos, les informaron que deben estar al pendiente de las redes oficiales. La bandera de Venezuela en el edificio donde funcionaba su consulado en la capital dejó de ondear este miércoles en horas de la mañana, lo que generó alarma en las decenas de venezolanos que desde muy temprano se acercaron al edificio para realizar sus trámites. Algunos viajaron de provincia para retirar sus documentos. Al llegar, los recibieron las puertas cerradas. O sea, maldito, ayúdanos para ver si nosotros nos retiramos, pues. Tras la decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de cerrar los consulados en Quito y Guayaquil, solo los acompaña la incertidumbre. Para Elizabeth, quien ya pagó los valores consulares para obtener el pasaporte para sus 2 pequeños hijos, implica incluso no saber si ese dinero se reembolsará o deberá volver a cancelarlo y viajar a Venezuela. Eso no se puede quedar en el aire. ¿Qué soluciones nos dan? Vengo de Quevedo. Lo mismo disparate de siempre, que nos persiguen hasta fuera del país. Solamente queremos que ellos nos den una fecha. Para Jenny Arias, el cierre del consulado supone una traba más para que su hijo pueda obtener la visa permanente. Hay que retirar el apostillamiento de mis niños y mañana tenía que era la cuestión de la cita, de la visa de mis niños, pero gracias a Maduro no podemos hacer nada. Claramente es una estrategia para que el medio de 1 millón de personas que esté aquí, que obviamente vamos a votar en contra del gobierno, no votemos. El anuncio, que afecta a los cerca de 475.000 venezolanos que residen en el país, lo dio el presidente Nicolás Maduro durante la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.